Hola a todos, mi nombre es Harold de descubre-subconsciente.com y estamos hablando acerca de manifestaciones, ¿cierto? Y en esta clase, en esta oportunidad les voy a hablar acerca de el verbo, ¿sí? O de PNL, o de hipnosis, o de autosugestión, o de afirmaciones, ¿sí? ¿Y por qué les hablo de todos estos temas al mismo tiempo? Porque mire que todos tienen un mismo objetivo y todos están hablando de lo mismo, ¿sí? El poder del decreto, ¿sí? El poder del decreto, ya sea que lo utilices para hacerte una autosugestión, para hacer una hipnosis, para programar tu mente, ¿sí? Todos son las mismas afirmaciones de toda la vida, solo que ya están con unos términos más bonitos, ¿sí? Pero si lo hablamos desde el punto de vista mitológico, eh, sobre todo de las antiguas mitologías, entonces se decía que en el principio era verbo, ¿sí? En el principio era el verbo, dice entonces el Antiguo Testamento. Y también se habla de que la creación es hecha por coros de ángeles, ¿sí? Entonces se dice que el verbo realmente tiene muchísimo poder, ¿sí? Tiene muchísimo poder. Entonces, sí, ya las antiguas mitologías lo estaban mencionando, por algo es. Ahora bien, ya a través de estudios científicos salieron con unas técnicas de programación neurolingüística, entonces en la cual tú dices unas palabras y te vas programando y que tal cosa y tal otra. Bueno, pues por ahí hay mucho libro de programación neurolingüística en la cual te puede ayudar a afianzar estos temas y a convencerte muchísimo más del poder de tus palabras, ¿sí? PNL, todas estas cosas. Mi recomendación es que entres en contacto con estos conocimientos para que así entre la confianza en los decretos, ¿sí? Porque para tú tener confianza necesitas unos argumentos, necesitas una historia, necesitas unas experiencias que sostengan todo eso que tú estás pensando, ¿sí? Y si tú quieres confiar en tus afirmaciones, pues entonces mejor que lo hagas a través de estos textos, ¿sí? Lo mismo que los textos de hipnosis, ¿sí? Que es algo que tú ya conoces seguramente, sabes de cómo funciona la hipnosis, sabes que has visto a muchas personas hipnotizando a alguien, ¿sí? Importante también involucrarse con estos temas de hipnosis para que lo apliques entonces y entiendas el poder y te termines de confiar del poder del verbo, ¿sí? Lo mismo que, obviamente, como lo decía yo en una de las recomendaciones anteriores, no es para utilizarlo con otras personas, empezar a utilizar palabras de sugestión, no es muy recomendable, aunque esto está un poco más al alcance, ¿sí? Esto sí es algo que se utiliza más en el mercado, ¿sí? ¿Cómo se llama? La publicidad lo utiliza muchísimo, ¿sí? Utiliza las palabras adecuadas. De hecho, también te recomiendo que estudies publicidad acerca de cómo se crean mensajes publicitarios para una audiencia, ¿sí? Eso te dará mucho más confianza en este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, el, el, la, el verbo, las palabras tienen muchísimo poder, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta eso. Autosugestión, ¿sí? Ejercicios de autosugestión. ¿Saben ustedes la sugestión? Seguramente usted sabe cómo funciona la sugestión, que usted mismo se sugestiona y usted se va creyendo cosas. Entonces, las palabras de por sí tienen mucho poder si tú lo haces conscientemente. No es lo mismo, por ejemplo, o por ejemplo, tú te miras al espejo y te dices, eres estúpido, sí. Dilo por media hora a ver qué pasa, sí. Sí, pero si tú te dices confianza, confía en ti, confía en ti, confío en mí, confío en mí, ¿sí? Confío en mí, confío en mí, confío en mí, pues entonces eso te va a alimentar muchísimo y vas a salir con otro tipo de actitud, ¿sí? No es lo mismo palabras como por ejemplo muerte, ¿sí? Veneno, ¿sí? Ese tipo de palabras generan una mala vibración o una baja vibración o otro tipo de vibración con el cual tú no te quieres involucrar, ¿cierto? Pues entonces ahí está, ¿sí? Y además tu mente empieza a generar asociaciones a partir de las palabras que vas pronunciando, ¿sí? Y refuerza ciertos conductos neuronales a partir de esa intención que tú tienes, porque las palabras conectan con intenciones, ¿sí? No es lo mismo decir usted,
eh, me siento capaz de hacer tal cosa, ¿sí? Te conecta mentalmente con ciertas asociaciones mentales y predispone tu cuerpo, ¿sí?, a decir algo contrario. Entonces, mucha atención con ese tema. Eh, Ahora, aquí unas recomendaciones, ¿sí? Eh, o recomendaciones o reglas. Al hacer decretos, hay veces que no funcionan tan bien cuando tú haces muchísimos decretos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, muchos de los decretos son una chorrera de decretos así, que bien, listo, que vibra, que sí, que programa la mente, que sí, que proyecta una energía, sí. Pero todo eso va en múltiples sentidos, ¿sí? Aunque pues, lo puedes hacer si le dedicas una hora, pues excelente, como hacen muchos grupos de metafísica, ¿sí? Se encierran en un salón y empiezan a decretar, ¿sí? Taque, 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 ta, 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 puro decreto, como se dice, uno tras de otro. Tú puedes hacer eso, o puedes asistir a grupos de metafísicas donde se hagan afirmaciones. Eso puede ser positivo dependiendo también de las afirmaciones. Entonces ahí está. Si tú puedes enfocar tus decretos solamente en un punto específico que tú quieras lograr, un objetivo que tú quieres lograr, pues entonces es muchísimo más favorable que si empiezas a decretar muchísimas cosas, ¿sí?, de todo tipo. O puedes escoger unos tipos de metas comunes, ¿sí?, que estén relacionadas de alguna manera. Entonces tú haces esos decretos y así te va a dar mucho más fácil enfocar tu energía, porque acá lo que estamos tratando es de enfocar la energía, de proyectar una energía para tener éxito y para ver una manifestación de una manera visible, ¿sí? Entonces es eso. La otra es que decreta cosas que tú te creas en el fondo, ¿sí? Si tú te dices, yo soy atractivo, yo tengo un carro, pero internamente no lo sientes así, pues entonces hay un choque adentro, interno, ¿sí? No va a haber una proyección de energía, antes puede ir en contra, ¿sí? Pero si tú te sientes atractivo, ¿sí?, de cierta manera, tienes tu toque que tú dices, bueno, entonces si tú lo dices te vas a sentirlo, ¿sí? Diferente al si dices armonía, ¿sí? Armonía en mi cuerpo. Es una palabra más general, no te involucra a ti directamente así algo respecto a un sentimiento que estés sintiendo, pero lo estás decretando de una manera más accesible, por así decirlo, ¿sí? Entonces, esas son las recomendaciones. Ah, ya respecto a la visualización, sí es diferente porque es algo que tú estás viendo, ¿sí? No te estás engañando a ti mismo porque tú lo estás viendo, no sientes esa sensación de engaño. Pero si tú te lo dices sin visualizarlo, pues entonces no te lo vas a creer tan fácilmente, ¿sí? Entonces, si unes la visualización al decreto, pues entonces muchísimo mejor. Eh, ¿Qué otra cosa te puedo recomendar al respecto? Ah, bueno, sí, otra regla, ¿sí? Si tú dices otra cosa, ¿sí?, dinero en 3 meses, por decir, ¿sí? Es muchísimo mejor porque es algo que tú consideras alcanzable, ¿sí? Y a algunos les funciona, ¿sí? Pero genera una distancia respecto a tu objetivo. Genera una distancia, lo puedes lograr, puedes enfocar tu energía hacia esos 3 meses, pero aún así genera una distancia, ¿sí? Y además esto de los tiempos es para temas ya más avanzados, que ya lo hablaremos más adelante, ¿sí? Entonces, ahora bien, si tú utilizas frases que te conecten más fácilmente con esa energía, que no genere una distancia y que seas algo que tú puedas vibrar y creerte ello, pues entonces hay palabras como por ejemplo me atrae el dinero, atraigo dinero, ¿sí? Atraigo dinero, es algo con mucho más viable para ti, para tu mente subconsciente, te lo puede creer más fácilmente, y es un decreto que no genera distancia, ¿sí?, sino que antes genera cercanía. Está bien, me gusta, ¿sí?, me gusta el dinero, disfruto el dinero, ¿sí?, lo disfruto muchísimo, lo estás disfrutando, pues entonces sí, está bien, tú disfrutas tu dinero, ¿sí?
cuando tienes el dinero, lo puedes conectar muchísimo más fácil. Fluye el dinero hacia mí, fluye, sí. Está fluyendo, no hay algo que genere una desconexión, ¿sí? Quiero dinero, sí, lo quieres, lo quiero, me gusta, me fluye, sí, eso está bien. Entonces, esas son un tipo de palabras que tú deberías utilizar. Mira que otro tipo de palabras como verbos puedes utilizar que te conecte de una manera positiva hacia tu decreto, ¿sí? Ahora bien, respecto al uso del yo soy, el uso del yo soy se refiere, cuando yo te decía que si tú dices al decretas algo que tú no te crees, pues no te conectas muy bien con ese decreto. El yo soy sí se puede utilizar en ciertas circunstancias, ¿sí? Porque el yo soy es una, ¿cómo se llama esto? Es como relacionado como con el ser, ¿sí? Como con el todo, con el ser y con el todo. Entonces sirve para ciertos tipos de decretos que tengan que ver como con el ser, ¿sí? Como con cualidades más bien, con estados, con virtudes, con fuerzas, ¿sí? Entonces no es lo mismo decir yo tengo $1.000.000 a decir yo soy abundancia, ¿sí? Así te estás conectando como con unos principios y al decir el yo soy es que tú lo eres, ¿sí? Yo soy abundante, ¿sí? Yo soy fuerte. Entonces tú te conectas con esa energía de fuerza. Yo soy fuerte, ¿sí? Y tú lo sientes porque tú eres fuerte, ¿sí? Y tú estás pasando por un momento en el que no te sientes fuerte, pero llegas y te conectas con un sentimiento en el cual recordaste que fuiste fuerte. Entonces tú dices, yo soy fuerte, ¿sí? Y te estás conectando, te estás diciendo que tú lo eres. Yo soy prosperidad. Yo soy una persona próspera. Te estás diciendo algo, te estás conectando con un concepto, con una energía, para que las cosas fluyan, ¿sí? Entonces, es ahí donde se puede utilizar esta importante palabra, ¿sí? Ya para decretar cosas más concretas, sí es simplemente decretarlo, por ejemplo, dinero en abundancia, ¿sí? Dinero en abundancia. Es otra manera de hacerlo, porque la intención se está proyectando sobre eso, una intención, y la intención ahí es limpia, ¿sí? No estás colocando, como se dice, no estás como colocando unas distancias o unas cosas que no te crees, sino que estás haciendo algo, estás proyectando una intención de manera nítida, dinero en abundancia, ¿sí? Entonces ahí está lo que tiene que ver con esta clase y mis recomendaciones al momento de hacer decretos. Listo. Entonces nos vemos en una próxima clase.